Muy buenas a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar de una película de terror que no es una película de terror cualquiera. Vamos a hablar de una experiencia al límite, de esas que te dejan en silencio cuando terminan los créditos. Y bueno, estoy seguro de que ya la deben de conocer. La película se llama Mártires, dirigida por Pascal Laugier y el mismo director de la película Ghostland o Pesadilla en el Infierno, que ya hablamos de ella. Pero esta no es una simple película de, vaya, que podríamos considerar un ejercicio de gore ni una historia de venganza. Es un descenso al infierno del sufrimiento humano, una exploración del dolor como vía hacia la iluminación. Y sí, puede sonar filosófico todo este asunto, pero hasta que lo ves, lo que les hacen a los personajes, de plano te das cuenta de lo que estás viendo y dices, ¿por qué sigo viendo esto? Dios mío, ¿por qué? Pero sí, de plano vale la pena lo que ves en la película porque honestamente creo que es de las mejores que he visto. Em, Será muy visceral y muy cruda, pero creo que el mensaje que nos ponen es bastante complejo, muy interesante. La historia comienza con Lucy, que es una joven que escapa de un lugar donde fue terriblemente torturada. Años después, junto con una amiga llamada Ana, pues decide buscar y pues encargarse de los responsables, pero lo que empieza como una historia de venganza brutal da un giro muy enfermizo cuando descubrimos que tras la violencia se oculta una secta secreta obsesionada con crear mártires. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues que quieren hacer, bueno, tratan de hacer que personas, este, eh, lleguen a algún tipo de, bueno, a través del dolor extremo, logren ver lo que hay más allá de la muerte, alcanzan un estado de iluminación, como les digo. Em, Se estrenó en el 2008. Mártires forma parte de la famosa ola del New French Extremity, que es un movimiento de cine francés que llevó la violencia, el erotismo y la desesperación humana a su punto más álgido. Y Laugier filmó la película con un presupuesto de alrededor de 3 millones de euros, pero lo que logró fue una obra de culto que dividió al público entre quienes la consideran una obra maestra filosófica y quienes simplemente gritaron, ¿pero qué acabo de ver? Entonces, mientras, vaya, esta película es difícil recomendarla porque es una película que de plano no sabes cómo puede tomarla la persona que tú se la quieras recomendar. En varios países incluso fue censurada o incluso prohibida y aún así se ganó el respeto de los fanáticos del terror por su audacia, profundidad temática, su crudeza y por tener uno de los finales más perturbadores y muy comentados de su década. Como digo, es una película muy, muy intensa, no da tregua, se pone buena desde el principio, o sea, empieza la película pisando fuerte, o sea, ni siquiera no hay un arranque lento, no, al contrario, todo empieza con un hostiazo de violencia tremenda, está bárbaro, ¿eh? Las actuaciones, bueno, lo que son Meilin Jamponoa, que es Lucy, y Morjana Loa, es que interpreta a esta chica Ana, pues son el corazón y el estómago, mucho mejor dicho, de esta película. Ambas entregan actuaciones muy descarnadas, sin filtros, que te hacen olvidar que estás viendo una ficción. El nivel de entrega física y emocional y realista es tal que muchas escenas parecen documentales del sufrimiento humano. Y eso no es mera casualidad. Laugier trabajó con ellas en condiciones controladas, pero emocionalmente intensas, para lograr capturar cada temblor, cada lágrima, vaya, cada llanto, cada sofocación, cada gemido, cada mirada vacía. Eso está tremendo. Yo, mis respetos para esta película, por eso les comentaba en la anterior reseña, cuando hablamos de Ghostland, que yo la considero mucho mejor.
mucho mejor que esa. El guión está dividido en dos mitades muy distintas una de la otra y que casi parecen dos películas unidas por un trauma. Y la primera parte es venganza visceral, pura y dura. La segunda sería filosofía del sufrimiento, y aunque hay quienes critican el cambio de tono tan abrupto, esa ruptura es parte del mensaje. La venganza humana es violenta, pero el fanatismo lo es más aún. Y eso, vaya, la película no es perfecta tampoco, no está del todo. Tampoco digo que esté bien escrita al 100%, no es perfecta, tiene sus pequeños ahí detalles, tiene agujeros de guión, uno que otro al menos. Por ejemplo, el nivel de organización de la secta parece salido de un manual de cómo torturar con presupuesto ilimitado, y uno se preguntaría, bueno, pero a ver, nadie en el vecindario notó nada raro, nadie se dio cuenta de esto. ¿Es la primera vez? O bueno, se da uno cuenta de que no es la primera vez, por eso mismo uno se pone a pensar esas cosas. Pero claro, o sea, cuando una película te está destrozando emocionalmente y te tiene totalmente metido en la historia, pues lo último que haces es sacar la libreta de la lógica, ¿no? O sea, está muy bien. Son detallitos, detallitos que no puedes dejar pasar. Es una experiencia cinematográfica única, es intensa, filosófica y visualmente poderosa. La fotografía está muy, muy bien lograda, o sea, toda la iluminación, las escenas, vaya, las escenas donde se nos muestra el cautiverio, la tortura a estas chicas y todo lo que les hacen, se escuchará raro, pero se ven muy bien, se ve un arte en este tipo de sufrimiento que le están, bueno, en esta evocación al sufrimiento para alcanzar un estado más puro, más de iluminación. em, de divinidad, por así decirlo. Las actuaciones brutales y comprometidas están al 100%. Eh, una reflexión muy perturbador también sobre el dolor, la fe, la existencia, sobre todo si son gente muy, muy devota, bueno, no sé cómo se pueden llegar a tomar esta película. Y el final, hombre, es muy abierto, es muy ambiguo, pero también es devastador, sobre todo eso, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Bueno, pues es extremadamente violenta y difícil de recomendar a cualquiera, como les digo, no es para todos. No se la recomiendo a alguien que de plano es de estómagos frágiles o que no guste de ver violencia y sangre a tutiplén, porque aquí lo hay, pero desde que comienza hasta que termina. Y lo digo en serio, ¿no? Algunos momentos incluso rozan lo insoportable y esa es precisamente la intención, pero repito, no me gusta ser tan cansino, pero hombre, no la recomiendo para quienes no gustan de este tipo de cosas tan extremas. Y el cambio de tono pues puede descolocar a más de un espectador. Me incluyo ahí, pero aún así digo, todo resulta bien. Está muy bien dosificado. Todo es con el propósito de lograr algo bien hecho. Y curiosamente, el propio Loger confesó que Mártires nació de su depresión personal y que el proceso de escritura fue una forma de autoexorcizarse así, al director, ¿no? Además, tiene un remake, antes de que se me olvide, esta película tiene un remake americano, una versión yankee totalmente diluida, que salió por ahí del 2015, 2014, no, sí, 2015, y de plano, como les digo, suavizó mucho la historia, no vale la pena verla. En caso de que quieran ver una versión un poquito más light, bueno, se las recomendaría nomás por el morbo. Yo no la recomiendo, yo de plano me aburrí bastante de verla, pero hay una moraleja en esta historia con este remake. Mártires no se toca. Déjenmelo tal cual es, porque el mensaje final proviene de todo este viaje tan violento y visceral que nos traen con con el metraje, desde que empieza hasta que termina. Y bueno, Mártires no es una película para disfrutarse, más que nada es una prueba, una experiencia que mezcla horror, filosofía y sufrimiento hasta despojarte de cualquier comodidad que tengas en el momento en que la empiezas. Quien la termina, pues no sale igual.
Y quizá ese sea su verdadero poder de esta película, o recordarnos que a veces el verdadero horror no está en los demonios, en los fantasmas, en los monstruos, sino en las ideas de personas que los justifican, esos monstruos que justifican sus ideales retorcidos. Pero yo quisiera saber ustedes qué opinan. Déjenmelo saber en la caja de comentarios si es que ya vieron esta película, qué les pareció. Dejen su like, suscríbanse, compartan. Les mando un saludo a todos y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.